Hola a todos otra vez y bienvenidos a nuestro segmento Alerta Congreso. Como todas las semanas estamos con nuestros amigos de Observatorio Legal, en esta ocasión con Rodolfo Reina y Álvaro García, con quienes vamos a analizar un proyecto que no viene estrictamente del Congreso, del Legislativo, sino del Ejecutivo, pero que tiene que pasar necesariamente por el Poder Legislativo. Se trata de este anuncio que había hecho el presidente Pedro Castillo de presentar un proyecto para reformar la Constitución y convocar a una asamblea constituyente. Lo anunció la semana pasada y hoy ya se presentó formalmente el proyecto ante el Congreso. Entonces, lo que plantea es una reforma constitucional para someter a referéndum en las elecciones regionales y municipales de octubre de este año la siguiente pregunta. Poner, ¿no? Además de que la gente vote por su candidato a los gobiernos locales y regionales, que responda sí o no a la siguiente pregunta. ¿Aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política? Este proyecto tiene carácter de urgencia, además, por lo que debe ser tratado con preferencia por el Congreso, conforme a lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución Política del Perú, dice el propio proyecto. Entonces, lo que nos interesa desde Alerta Congreso es entender cuál es el procedimiento que un proyecto de esta naturaleza tiene que seguir en el Congreso, por qué comisiones tiene que pasar, cuántos votos tiene que obtener y cuáles son las consecuencias de que esto sea aprobado o archivado. A ver, Rodolfo, primero contigo, por favor. ¿Cuál es el procedimiento que esto va a seguir en el Parlamento? Bueno, en principio, como toda propuesta, es una propuesta de reforma constitucional, lo más posible, por especialidad, va a ser derivado a la Comisión de Constitución, que será la que establezca un dictamen y luego será elevado al Pleno. El artículo 206 de la Constitución establece el procedimiento de una reforma constitucional. Hay dos opciones. Una de ellas con una mayoría de 66 votos y luego tendría que ser sometida a un referéndum. Y la forma de exceptuarse de la posibilidad de un referéndum es que esta reforma constitucional sea aprobada en dos legislaturas ordinarias con 87 votos. Es el trámite que se tendría que dar. Ahora, respecto al tema ya que es materia de comentario, yo pienso que esta propuesta que ha dado el Poder Ejecutivo es en realidad una búsqueda de un reposicionamiento político del gobierno frente al Parlamento. Nosotros en estos 9 meses ya de gestión de gobierno y gestión parlamentaria hemos visto un sector del Parlamento opositor muy dinámico en el sentido de tener como agenda muy clara el separar del cargo al presidente de la República, lo cual ha significado que se presenten ya dos mociones de vacancias, una moción aprobada exhortando la renuncia, y tercero, también se ha explorado la posibilidad de una acusación constitucional que actualmente se encuentra en giro en el Parlamento. Entonces, frente a esta posición de, de un sector duro del Parlamento de acorralar políticamente al gobierno, el gobierno ha salido con esta respuesta política, que es poner en la agenda política una propuesta que supuestamente ya había sido abandonada o desestimada por el propio gobierno porque no lo consideraban prioritario. A raíz de las sesiones descentralizadas que ha tenido el Consejo de Ministros en diferentes lugares, según la versión del propio presidente del Consejo de Ministros el día de hoy, ha recogido ese sentir y se ha plasmado el sentir supuestamente de la población en el sentido de que apuestan por una nueva constitución como una forma de solucionar la crisis política. Dicho esto, creo que hoy día ha sido muy enfático el presidente del Consejo de Ministros en decir que la única solución a salir de la crisis política es una nueva constitución. Yo creo que este argumento no es nada sólido por la siguiente razón. En principio, la crisis política la vivimos ahora y requiere una respuesta inmediata a esa crisis política porque está generando ya estragos no solamente en el ámbito puramente político, sino también en el ámbito económico. Entonces tenemos que dar una respuesta inmediata a esta crisis política. Y según el cronograma electoral que nos plantea esta reforma, en el supuesto de que sea aprobada, tendríamos una constitución más o menos en 2 años. Entonces, ¿de qué crisis política
podría solucionarse de acá a 2 años. Vamos a continuar en crisis política. De allí que el sustento de la supuesta propuesta de nueva constitución que recoge supuestamente el sentir de ciertos sectores del electorado no es cierta, porque no va a ser una respuesta inmediata a la crisis. La respuesta inmediata a la crisis es ponerse de acuerdo y ver la forma cómo se hacen reformas muy puntuales sobre las reglas políticas que solucionan las crisis políticas y, en segundo lugar, inclusive discutir la posibilidad de un adelanto de elecciones. Eso es lo que están en discusión para solucionar de manera inmediata la crisis política. Luego, ya yendo al contenido de la reforma, en efecto, creo que no es la primera vez que se habla en el país de una nueva constitución. Recordemos que con la caída de Alberto Fujimori en el gobierno, durante el gobierno de transición también se discutió la posibilidad de una nueva constitución. Tan es así que se exploró posibilidades de poder retornar a la constitución de 79 con algunos cambios o matices. Tan es así que el mismo expresidente Valentín Paniagua, presidente de transición, constituyó una comisión de expertos que recomendaron 3 alternativas para volver a la constitución del 79, que significaba en la práctica una nueva constitución en reemplazo de la constitución del 93. Vale decir, el tema de una asamblea constituyente o una nueva constitución ha sido un tema que siempre ha estado presente en la agenda pública. Obviamente, con el desarrollo de los años, ha perdido de repente prioridad, como ahora más o menos es el consenso político de las fuerzas políticas, donde no lo consideran prioritaria la, la creación de una nueva o la aprobación de una nueva constitución política, al menos a la mayoría de sectores políticos representados en el Parlamento. Sin embargo, creo yo que sí es importante hacer un debate sobre este tema para poder de una vez zanjar zanjar políticamente si se va a ir a una nueva constitución o no y no generar este clima de inestabilidad. Obviamente, esta propuesta planteada por el gobierno ya ha recibido voces de resistencia de parte del Parlamento. Entonces, lo más probable es que esta propuesta no llegue a ser aprobada. Entonces, ¿en qué medida va a poder contribuir a solucionar una crisis política una propuesta de reforma constitucional que requiere una votación calificada que al último no se puede llegar en el Parlamento? Porque una de las razones o uno de los sustentos de una reforma constitucional que plantee una nueva constitución es estar en un momento constitucional adecuado. Y esto supone que haya un consenso de todas las fuerzas políticas. Entonces, plantear una propuesta de este tipo cuando no hay un consenso político para sacarlo adelante, solamente es una respuesta política al acorralamiento que siente el gobierno frente al Parlamento y plantea una agenda política distinta para enfrentar al Parlamento en este tema. Ahora, respecto al contenido mismo de la propuesta, hay aspectos puntuales un poquito controversiales, ¿no? Si pónganse en el supuesto de que esta es una reforma constitucional de carácter permanente. Si bien es cierto, está dirigida para la elección, para que se realice un referéndum en octubre de este año, estamos incorporando un artículo a la Constitución, porque puede ser que no se dé en la posibilidad de darse un referéndum para una asamblea constituyente en este momento, pero de repente esa incorporación del artículo 217 de la Constitución va a ser una metodología o un método adicional a lo que está en el artículo 206 de la Constitución de reforma constitucional, o sea, va a ser permanente. Vale decir que el presidente de la República va a tener la facultad de si se aprobara esta reforma constitucional, tendría la posibilidad de convocar a referéndum para poder cambiar una nueva constitución, lo cual generaría una situación de Sí, inestabilidad. Rodolfo, permíteme leer el artículo 207, la primera parte, que es a la que estás aludiendo. Ellos están planteando incorporar un artículo que diga Asamblea Constituyente, algo que no existe en la Constitución actual. La elaboración y aprobación del proyecto de una nueva Constitución está a cargo de una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo, cuya propuesta de texto constitucional es sometido a referéndum
popular ratificatorio. La iniciativa de convocatoria de referéndum para la elección de miembros de la Asamblea Constituyente corresponde al presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros o por solicitud de los 2/3 del número legal de congresistas o por un número de ciudadanos y ciudadanas equivalente al 0.3% de la población electoral nacional. Dicha iniciativa se remite al Congreso de la República para su aprobación. Le están añadiendo la figura o la posibilidad de una Asamblea Constituyente que además sea convocada a través de un referéndum a iniciativa del propio presidente de la República. Continúa, por favor. Claro, entonces yo decía eso, siguiendo con el comentario, eh, digamos, ahí están incorporando, digamos, la Asamblea Constituyente como un mecanismo de reforma constitucional eh, de manera permanente en la Constitución del 93, porque puede ser que, digamos, no se llegue a aprobar, bajo la lógica del gobierno, digamos, en el referéndum no se llegue a aprobar una constitución, pero esa fórmula legal se quedará de manera permanente, si se aprueba, ¿no es cierto? Lo que no se podría, porque de repente no aprobar es la posibilidad de una asamblea constituyente. Pero si se aprueba esta reforma constitucional, según la lógica del gobierno, sería una reforma de carácter permanente, porque se está incorporando un artículo a la Constitución, que sería el 207. Vale decir que tendríamos una situación de inestabilidad política permanente, porque el presidente de la República o el 0.3% de la población también podría pedir la convocatoria a un referéndum para que se instituya una asamblea constituyente. ¿Qué significa eso? Que 75.000 electores podrían estar pidiendo una asamblea constituyente, cuando lo que se trata es que una nueva constitución o una reforma constitucional sea un acto muy meditado, muy reflexivo y que se dé de manera excepcional, ¿no es cierto?, para poder mantener la institucionalidad. Entonces, plantear o flexibilizar las formas de poder convocar a una asamblea constituyente, hacerla tan flexible o tan libre y discrecional del presidente de la República, genera una situación más bien de inestabilidad y de caos político, que creo que no es el sentido, inclusive por las palabras expresadas por el presidente del Consejo de Ministros. Creo yo que esta propuesta va a ser inviable, al menos por el temperamento que se va conociendo por los representantes de los grupos parlamentarios, y al último se va a convertir en una propuesta que va a agudizar más la crisis política en vez de solucionarla, como es el sustento que ha dado el día de hoy Va a el tener el efecto presidente. contrario que el que supuestamente han anunciado que es la Así es, intención, ¿no? ¿no? Ahora, lo que sí es cierto también, y es importante también mencionarlo, había cierta desconfianza de que se plantee, que se prescinda, ¿no es cierto?, del Parlamento para hacer una reforma constitucional, ¿no es cierto? Había intenciones iniciales del gobierno de que se podía someter directamente a referéndum una reforma constitucional sin pasar por el Parlamento. Eso de ahí es un debate que también se ha dado a nivel de destacados juristas. Hay unos que piensan y que de alguna manera se ha plasmado en esta ley 31399, donde toda reforma constitucional tiene que pasar necesariamente por el Parlamento. Sin embargo, hay otros también destacados juristas, constitucionalistas, que dicen que no es necesario, porque entienden que el referéndum es un derecho autónomo de participación política y por tanto no necesariamente se tiene que pasar por Parlamento. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones, la ley que se acaba de aprobar, la ley que se aprobó en el Congreso y que también ha sido objeto de acción de inconstitucionalidad ante el tribunal, que todavía no ha sido resuelto, de alguna manera plantean digamos, una interpretación, digamos, todavía imperante, en el sentido que toda reforma constitucional tiene que pasar necesariamente por el Congreso. Y la otra interpretación que interpretaba en el sentido de que se podía ir directamente a la consulta sin pasar por Parlamento, hasta el momento al menos no está siendo admitida, ni siquiera por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, creo yo que esto de aquí, como acabo de decir, resulta una respuesta más política que tener la expectativa de que se pueda aprobar esta reforma. Y además hay que tener en cuenta, creo yo, que el gobierno, la crisis actual, existe una corresponsabilidad. Corresponsabilidad del gobierno en el sentido de no haber sido capaz de hacer una gestión pública adecuada
Inclusive en estos 9 meses ya se sabe de supuestos actos de corrupción que involucran a personajes cercanos al presidente de la República, no solo funcionarios, sino inclusive familiares, lo cual deslegitima su gobierno. Tenemos un presidente que ha tenido en la última encuesta de Ipsos Apoyo 19% de aprobación, lo cual en comparación a los primeros 9 meses de los últimos 20 años de presidente de la República no ha ocurrido. Tenemos por otro lado un parlamento que lamentablemente desde que fue elegido y asumió el cargo el presidente Pedro Castillo puso en su agenda política el negacionismo, un sector al menos de la oposición, el negacionismo de los resultados electorales, y puso como agenda el separar del cargo del presidente de la República, y eso ha hecho que exista un conflicto permanente, que desde mi punto de vista la única forma de salvarlo no es a través de esta reforma constitucional que quiere convocar una asamblea constituyente, sino es ir pensando ya en un acuerdo político que permita un adelanto de elecciones tanto del presidente de la República como del Congreso de la República. Obviamente, muchos que son opuestos a esta idea dicen que de repente se va a reproducir el mismo efecto, pero es el riesgo que se tiene que correr en un escenario como el que estamos viviendo y que de alguna manera, obviamente lo ideal sería que este adelanto de elecciones esté acompañado de Una reformas reforma. políticas puntuales que permitan dar una solución a crisis políticas como la que estamos viviendo, ¿no? Ujú. Tú señalas, Rodolfo, que más importante que una nueva constitución que no va a solucionar ninguna crisis política, como ha señalado el Premier, es una convocatoria de elecciones generales para salir de la crisis. Sin embargo, el propio proyecto parece haber intentado poner un candado para que eso no sea posible. Explícanos eso, por favor, Álvaro. Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Y bueno, efectivamente yo coincido en muchas cosas con lo que ha dicho Rodolfo. Miren, este proyecto, que aparentemente es el vuelto a de que todos se vayan, ¿no? Sin duda tiene una intencionalidad política, ¿no? Y yo creo que más que política, una intencionalidad, judicial, porque me parece que no solamente está tapando la ineficiencia de las gestiones, tratando de responsabilizar, como ha dicho la presidenta del Congreso, que les están echando la culpa de la mala gestión que tienen, sino por los hechos que probablemente sean revelados en estos días, ¿no? De gente vinculada a estos actos de corrupción por las que personas vinculadas a la familia del presidente y funcionarios vinculados a su gestión están siendo investigados por la Fiscalía y el Poder Judicial. Entonces, obviamente no hay otra explicación, porque si sabemos que no tienen los votos como para poder aprobar una reforma constitucional, meter este proyecto, ¿no? A estas alturas, basándose o supuestamente en la petición que le han hecho las poblaciones organizadas en los consejos ejecutivos ministeriales descentralizados, es un poco ingenuo, ¿no? Y es ingenuo ¿por qué? Porque estos proyectos no son nuevos, ¿no? Haciendo un recorrido por los proyectos presentados sobre reformas constitucionales, nosotros podemos encontrar cerca de 72 proyectos de ley, ¿no? Que han sido presentados por diferentes bancadas. Sin embargo, hay 3 proyectos de ley que ya han sido presentados por la bancada de Perú Libre a través del congresista William Quispe, a través del congresista Alex Flores y a través del congresista Bellido, que prácticamente son una copia, ¿no? De este proyecto que acaba de presentar el Poder Ejecutivo. Entonces, no nos vengan a decir los parlamentarios que recién se enteran de que había una posibilidad de que, ¿no?, se modifique el artículo 206 para incorporarle uno nuevo, incorporar la posibilidad de llamar a referéndum y así convocar una asamblea constituyente. No es un tema nuevo, ¿no? Entonces, obviamente eso denota de que hay una segunda intencionalidad o hasta una tercera, ¿no? Con finalidad política de establecer, como en algún momento lo dijo Rodolfo, la agenda política, ¿no? Que está centrada justamente en los actos de corrupción y en las cosas que faltan hacer y ejecutar en la gestión de este gobierno. Entonces, obviamente, esto nos lleva a pensar de que hay una segunda intención o tercera, como digo, que finalmente no es la que se inicie un proceso constituyente, ¿no? Que pueda permitir ser una salida política, ¿no?, a la crisis que tenemos. Obviamente yo creo que podría también ser un vuelto, ¿no?, a esta propuesta que se ha hecho desde el Parlamento de que finalmente se vayan todos, ¿no? O sea, que se convoca elecciones generales
recortando el mandato del presidente del Parlamento para que puedan haber elecciones nuevas y se realicen, ¿no?, la conformación de estos órganos de gobierno, pero ya con nueva gente y renovada. El tema es que este proceso no necesariamente se soluciona con este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ellos lo que también dicen en este proyecto es en un artículo en estas disposiciones transitorias especiales que esta asamblea constituyente, en el caso de que no se realice, ¿no?, o que se instale y que pueda entrar en funcionamiento, las únicas competencias que va a tener va a serle de elaborar y aprobar un proyecto que luego tendría que ser ratificado a través de un referéndum por los ciudadanos. Sin embargo, establece una limitación, que es una limitación entre comillas, de que no se podría modificar, ¿no?, el periodo A eso iba presidencial, justamente. ni tampoco el periodo de los congresistas, ¿no? Lo que en verdad es irreal porque el poder constituyente es soberano y es absoluto y no responde a ninguna norma, ni siquiera a las normas constitucionales que están vigentes, porque se trata del poder constituyente, ¿no? Es el Claro, que digamos, constituye el ordenamiento legal. el proyecto lo que está diciendo es, vamos por una constituyente, pero cuando se instaure esta asamblea constituyente, no va a poder modificar el periodo del presidente y del Congreso actuales. Sobre eso no pueden modificar nada, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿de qué asamblea constituyente estamos hablando si le estás poniendo de arranque, ¿no?, unas limitaciones que en los hechos no van a existir, ¿no? Entonces, eso también nos da algunas señales, ¿no? Nos da algunas señales de cómo es que se está planteando esta posibilidad o esta propuesta, ¿no?, de armar una asamblea constituyente, como lo ha mencionado Rodolfo, ¿no? La tendríamos en funcionamiento de acá a 2 años, ¿no?, lo que no resuelve ninguna crisis. En mi entender, probablemente resuelva no solamente la crisis política, porque sí hay algunas cosas que yo podría rescatar de este proyecto, ¿no? O sea, la crisis política es ahorita y necesitamos tomar acuerdos y medidas para poder salir de ello. Pero todos sabemos que la crisis que pasa el país no solamente es una crisis política, a esta está vinculada también a la crisis económica, la crisis social, ¿no?, que obviamente agarran otros ámbitos de organización social que están previstas en la Constitución y que deberían ser reformados. Así lo expresan también los proyectos de ley que han presentado los parlamentarios, ¿no? O sea, hay 72 proyectos de ley por lo menos que han sido presentados y están pendientes de dictamen en la Comisión de Constitución, que hablan de reformas constitucionales. Entonces, algo nos tiene que decir estas iniciativas legislativas que seguramente no son recogidas en consejos de ministros descentralizados, pero que seguramente la población exige a través de sus parlamentarios, ¿no? Entonces, hay una situación que hay que reformar, pero obviamente esto es un proceso mucho más complejo, ¿no? Entonces, que requiere obviamente reglas claras. Lo que sí yo podría rescatar de este proyecto es que de alguna manera están reconociendo de que los partidos políticos están perdiendo cada vez legitimidad. Y lo digo porque entre la conformación que propone este proyecto de ley establece una serie de porcentajes, ¿no? Y, por ejemplo, a los partidos políticos se le asigna un 40%, ¿no? A los candidatos independientes se le asigna un 30%, a los pueblos indígenas se le aplica un 26% y a la población afroperuana se le da un 4%. Y bueno, no estando de acuerdo con estos porcentajes, sin embargo, estamos estableciendo de alguna manera, ¿no?, un panorama que nos va a llevar a cómo tiene que ser las reformas políticas electorales que se van a tener que hacer para salir de la crisis, de tal manera que no tengamos un parlamento nuevamente con la misma conformación y con las mismas deficiencias, ¿no?, que puedan llegar a una solución. Es decir, tenemos que ver la forma de que el procedimiento y las reglas de juego para salir de la crisis política se discutan y puedan tener la posibilidad de brindarnos como resultado un parlamento diferente, con gente nueva, que permita una mayor participación, con mayores propuestas políticas, que permita la renovación. Entonces, yo podría pensar, por ejemplo, que en vez de ese 40%, ahora que los partidos políticos tienen
creo que 6% de aceptación, se asignen esa cantidad, ese porcentaje para tener escaños, ¿no? Si estuviera en la Comisión de Constitución, discutiríamos ese tema, ¿no? Y más bien le daría ese porcentaje a los independientes, porque obviamente la gente no coincide, ni tiene cariño, ni se identifica con los partidos políticos, entonces hay que ver otras opciones de representación, que es me parece lo positivo de este proyecto, ¿no? Porque de alguna manera está poniendo a debate que hay cosas que hay que cambiar, sea para esta Asamblea Constituyente o sea para poder tenerla en cuenta en las reformas electorales que se necesitan hacer para salir de la crisis política, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poquito el tema. Sin embargo, como les digo, hay una serie de reglas que también establece este proyecto, ¿no? Como los plazos, ¿no? Yo creo que no es una respuesta, es simplemente un proyecto de intencionalidad política para tapar algo, ¿no? Ahora, lo que sí está pendiente es el tema de la crisis política, ¿no? Que es inmediata y que necesitamos ponernos de acuerdo. Y ahí yo haría alguna referencia y me preguntaba, porque de alguna manera hacer la Asamblea Constituyente ya desde el punto electoral también implica un gasto, ¿no? Es un gasto enorme organizar elecciones, y hay que asignarle un presupuesto, contratar gente, son plazos largos, ¿no? Entonces, yo digo, ¿y qué fue de la ciudadanía digital? Yo sabía de hace casi 10 años que en la RENIEC se estaba manejando el tema de la identificación digital y que de alguna manera se podía realizar el voto electrónico. Sin embargo, los organismos electorales están con la boca callada y es como si no hubiera pasado el tiempo ni hubieran habido renovación tecnológica que nos permita hacer ese tipo de consultas a la ciudadanía, sea un referéndum, ¿no? Ya sea a nivel nacional, regional, pero que creo que hay una necesidad también de incorporar la tecnología a estos procedimientos, ¿no? Para poder hacer el tema más ágil, el tema menos inestable en cuanto a las discusiones que puedan generar estos temas, ¿no? Pero también más económicos, ¿no? Porque tenemos ahora plataformas digitales que se pueden utilizar, ¿no? Que se están utilizando y que se han utilizado ahora en la pandemia, que podrían ser incorporados en este tipo de procesos como para poder generar estos beneficios, ¿no? Que implica usar la tecnología. Pero bueno, eso es mi punto de vista. Esperemos a ver qué cosa pasa y esperemos también que haya seriedad de parte del Parlamento para manejar estos temas, ¿no? Que de alguna manera parece que están ahí también, ¿no? Estamos hablando de proyectos que no son nuevos, así que no sean a los sorprendidos, ¿no? Ni que no sabían de que esta posibilidad existía. Bueno, en resumen podemos decir que coincidimos en que se trata de un proyecto presentado sin ningún tipo de acuerdo previo y que muy probablemente no va a alcanzar los 66 votos que necesita y va a pasar al archivo y va a ser como si no hubiera pasado nada. Lo que va a generar solamente es discusión y debate durante las semanas que vienen, que quizás era la intención del gobierno, ¿no? Poner el foco de la opinión pública en un tema que no fueran los conflictos sociales, la falta de gestión o las acusaciones por corrupción del entorno del presidente. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en el Parlamento en las semanas que siguen, porque además este tema tiene que ser tratado con celeridad, según el propio proyecto, por el artículo 105 de la Constitución. Muchas gracias por haber estado con nosotros analizando este tema tan interesante y gracias a todos los que nos siguen todas las semanas en Alerta Congreso. Hasta la próxima.